Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer hablando de un tema muy interesante, a la vez que peliagudo, porque llega el verano, hay muchas fiestas y ferias en los pueblos y también muchos de nuestros familiares se vienen de vacaciones a nuestras casas o viceversa. ¿Y qué pasa ahí? Que saltan chispas, porque cada persona es cada persona y dentro del mundo interno de cada uno que pelee con sus propios demonios. ¿O no, Laura López? Buenas tardes, bienvenida. Nuestra Hola, sexy Rox. psicoanalista de cabecera. Me alegro de verte, escucharte y bueno, eso de los demonios que saltan chispas y eso que tiene uno por dentro, mejor hablar, vamos a aprender a hablar, a comunicarnos, a establecer nuestros espacios, que estar con el otro juntos pero no revueltos, ¿no? Que también hay que establecer ese espacio personal tan necesario y aprender a hablar, eso es muy importante. Por eso he dicho que cada uno que se pelee con sus propios demonios internos. Sí, pero el problema de esos demonios internos que luego salen hacia afuera. Si se ponen aquí en el hombro, ¿no? Y dicen pi, 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 pi. Sí, sí, y muchas veces nos relacionamos con las otras personas en función de nuestros demonios y no de la realidad. Además, vemos también que en las situaciones familiares, Rosana, muchas veces hay cosas que se enquistan, problemas que a lo mejor hace 20 años que tienen que ver con cosas ya pasadas, ¿no? Y también sobre todo con esas pasiones infantiles, ¿no? Con los celos, la envidia, ¿no? El que papá, mamá te quieren más a ti, ¿no? Que siempre hay como una cuestión infantil de fondo, que eso es lo que hace que las chispas estallen. Entonces, primer consejo vamos a dar, Rosana, que hay que tener cuidado, no confundir nuestros demonios internos con la realidad y mejor pasar página, porque hay personas que están todavía ancladas en el pasado. Y tú has visto el ojo del huracán, ¿cómo es? Que va girando y va absorbiendo todo. Pues esto igual, ¿no? Ese ojo de huracán muchas veces hace que situaciones de la actualidad que se pueden resolver de otra manera hagan un efecto imán y atrapen a todos esos demonios que uno tiene, interpreten la realidad incluso según cómo la piensa o según esos afectos y esos sentimientos infantiles que están reprimidos, ¿no? Que podemos hablar de eso reprimido, que es el odio, los deseos prohibidos, etcétera, todo eso que aparece ahí y que hace que tiñamos las situaciones, incluso de un color bueno, que no lo es tanto como el presente. Además, tú te das cuenta, Rosana, que muchas veces pasa una situación en la actualidad y cada uno la va a contar de manera diferente. Totalmente. Porque no es cuestión de buscar quién tiene la razón y cuál es la verdad. No hay verdad absoluta, por eso es muy importante escuchar y también poder hablar y separarnos un poco de todo ese torbellino afectivo, porque cada uno va a decir la realidad según cómo la piense. También los sentimientos están en juego ahí. Entonces, claro, no es cuestión de decirle al otro, mira, es que yo tengo razón, fue así como pasó. No, es que cada uno lo va a vivir de diferente manera. Por eso es importante escuchar y permitir que el otro hable. Y bueno, y un poco ahí en esa comunicación, separarnos de lo afectivo y encontrar el momento, Roxana. Eso me parece, aunque parezca una tontería, es un momento, digamos que esencial, buscar ese momento, porque muchas veces trae uno cosas cargadas de casa, del trabajo, de otras relaciones. ¿Y qué pasa con las relaciones de más confianza? Que a veces aparece esa cuestión del desplazamiento, de la transferencia, que es que tú la pagas con la persona que tiene más cercana. Entonces ahí originas un problema porque desplazas broncas que tienes en otro lugar a las personas que tienes más cercanas, porque lo sueltas todo lo que llevas acumulado con alguien que tienen más confianza, y hay que tener cuidado porque el respeto es súper importante. Y a lo que decías de que, claro, la realidad de cada uno es diferente, las monedas todas tienen dos caras, por lo tanto es muy importante escuchar. Has dicho una cosa, Laura, que me ha parecido muy interesante. Hablando de ese ojo del huracán, has dicho que hay que pasar página. Pero ¿cómo se pasa página de algo que tienes enquistado ahí desde hace muchos años? ¿Y hay algunas herramientas para pasar página? Me parece importante el olvido, porque si no olvidas, ya digo, es que puedes organizar tu vida, es que es muy fuerte, puedes organizar tu vida en torno a algo que tú interpretaste del pasado o algo que para ti fue... O que malinterpretaste. O algo que fue fuerte para ti, ¿no? Porque también hay situaciones que a lo mejor uno las vive como realmente que te han hecho un agravio y que ha sido algo fuerte para ti, ¿no? Pero claro, si no pasas páginas, puedes incluso organizar toda tu vida conforme a esa situación. Y es que te quedas anclado en el pasado. Y todos sabemos, bueno, desde el psicoanálisis sabremos que
una persona que vive en el pasado, no, digamos que enferma, porque al final terminas construyendo toda tu vida conforme a eso, o bien frente a la venganza, o frente al odio. Y es uno mismo el que se envenena. Entonces, pasar página es muy importante porque cuando uno tiene una pasión muy fuerte hacia alguien o hacia algo, aún sigue viviendo conforme a esa pasión. Y es mejor pasar página y poder vivir otras cosas, poder abrir tu mirada a otras situaciones y a otras personas. Si no es que estás aún anclado en el pasado. Antes era el amor y ahora es a través del odio, pero es una fijación hacia esa persona y hacia esa situación. Entonces, tú olvidas. Si no puedes olvidar, pues ten en cuenta que te estás perdiendo muchas cosas de la realidad. Pero hay gente a la que le cuesta mucho olvidar. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede olvidar? ¿Hay algún tipo de terapia o algún tipo de herramientas? Vuelvo a lo mismo pues claro, tú, desde tu posición como psicoanalista es fácil decir, tienes que olvidar, pero los mundanos que estamos al otro lado del diván no sabemos cómo se olvida. Bueno, pero también es elaborando esa situación, porque a veces esa situación que uno recuerda está conectada con otra o con algún afecto infantil que te hace no poder salir de ahí. Entonces, claro, no hay una técnica de decir, muy fácil decir, mira, olvídalo, ¿no? Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la mente es muy compleja y a veces a través de ciertos hechos que para uno han sido muy fuertes, también están enlazados a otros que tienen más que ver con esas cosas infantiles, ¿no? Y con esos primeros amores que es como si dejaran una huella en ti. Lo que pasa que también uno puede ir repitiendo en su vida esas mismas situaciones con compañeros de trabajo, con situaciones de tu vida. El riesgo es caer en esa repetición, en que eso forme como un sello de tu vida y se vayan repitiendo situaciones que te vuelvan a remitir a esa primera situación original, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay cosas en nuestra vida que van a producir un impacto en nosotros. Y a veces eso que sentimos tiene que ver con esa huella que no podemos borrar en nosotros y que elaborarlas, bueno, a veces hay que acudir a un psicoanalista para ayudarte a interpretar las situaciones de una manera más adecuada, porque si uno se queda con ese odio hacia esa persona o con esa sed de venganza, al final terminas tú perjudicándote y no pudiendo vivir pues mejor, ¿no? Separándote de esos afectos infantiles. A mí me parece interesante dar un consejo así general, que es separarte de los sentimientos comunes. No dejarte llevar por esos sentimientos comunes que al final te van a producir, te van a llevar a tomar decisiones más llevadas por la irracionalidad, ¿no? Por la pasión de ese momento, que igual no te conviene. Tienes que mirar lo que es conveniente para ti, para la relación. ¿Te conviene seguir ahí? ¿Pero qué son esos sentimientos comunes? Cuando te refieres a sentimientos comunes, ¿qué es eso? Pues por ejemplo la ira o cuando uno está muy pegado a una situación o un sentimiento de odio, incluso a veces uno siente hacia alguien que le hace mal un amor o una fuerza que no puede explicarse por qué, ¿no? Y claro, también es interesante acudir a terapia porque te va a ayudar a despegarte de cosas que a ti no te vienen bien, pero que es como si tendieras a repetir en tu vida, ¿no? Porque a veces hay situaciones que te producen un impacto en tu infancia, por así decirlo, y se van a repetir en tu situación actual y que tienen que ver con a veces esa situación que para ti ha sido impactante que tiendes a repetir en tu vida, ¿no? Yo cada vez también me voy dando más cuenta del efecto espejo, ¿no? Que lo que tú decías, que uno está viendo en el otro lo que es él. Claro, sí, esa es también la proyección que decimos, pero como ¿no? Que últimamente que lo estoy viendo más o me Sí, estoy dando ¿no? a lo mejor más cuenta y siempre ha estado ahí, ¿no? Claro, es que a veces es verdad que uno tiende a rechazar a lo mejor cosas del otro, pero porque te recuerdan a ti, o incluso proyectamos en la otra persona cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Yo Y debo que de no brillar podemos mucho ver. porque a mí me hacen mucho efecto espejo la gente. Digo, pero, Sí, pero, ¿no? pero ¿por qué me achacas a mí eso si eres tú? Claro. O sea, estoy flipando. Claro, pero es que uno mismo no se ve, es muchas veces a través del otro que puede expresar las cosas, ¿no? Por eso es interesante la cuestión de la comunicación, de que eso de culpar es muy interesante, porque muchas veces culpamos a los demás de cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Y es un poco ponernos en el centro de la cuestión. Digamos que también ponernos implicados en las cosas, porque si siempre culpamos al otro de las cosas, tenemos que sospechar, ¿no? Porque es como también querernos librar de algo que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo va a tener siempre el otro la culpa de algo que nos pasa a los dos, ¿no? Es imposible, ¿no? Algo nos pasa a nosotros. Has dicho que hay muchos sentimientos reprimidos.
¿Cuáles son los sentimientos reprimidos más generales con los que llega la gente a tu consulta, Laura, sobre todo en los últimos meses? Bueno, ahí es un poquito complejo esa pregunta porque la gente no lo sabe, ¿no? Uno no sabe de lo que padece, ¿no? De repente uno en una situación le entra una tormenta emocional, se ve sobreafectado y cree que es esa situación que le ha provocado eso. Pero en realidad no es eso, sino que esa situación ha despertado en mí afectos que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es en esto que estamos hablando de los conflictos familiares, está la figura del cuñado o la cuñada, está la figura del suegro o la suegra, ¿no? Y despiertan unas pasiones en las personas, una conflictividad que, claro, tú ves la situación y tú dices, es una tontería, ¿por qué se ha producido este conflicto familiar? Cuando la situación es una tontería, porque ahí se van a manifestar un montón de afectos reprimidos que tienen que ver, por ejemplo, todos hemos visto la película Lo que el viento se llevó, un tranvía llamado Deseo, otra que tenía Brad Pitt que era Leyendas de pasión, Sí. ¿no? Donde se ponen en juego también esos deseos prohibidos hacia la figura del cuñado, porque también el cuñado también nos recuerda a afectos o características que tienen que ver con nuestro hermano, que también son los primeros amores, ¿no? O también la figura de la suegra, ¿no? Que a veces despierta mucha conflictividad porque también recuerda a esa posición con nuestra madre, esa ambivalencia afectiva con la madre. O que nuestro Pues fíjate marido, que nuestra pareja, viene de una familia y uno lo quiere para sí, ¿no? A mí me Y hay una recuerda más controversia. mi pareja a mi madre que mi suegra a mi madre. Sí, ¿no? Sí, claro, que tienen una cosa parecida, ¿no? ¿Ves? Pero ahí... O sea, pero mi pareja, no mi suegra. Lo Sí. normal sería que mi suegra me recordara a mi madre, ¿no? Pero muchas veces es verdad que es que nosotros elegimos la pareja, ¿no? Las relaciones más cercanas siempre son en función a uno mismo y a nuestras relaciones familiares. Y es muy curioso porque... Pero es últimamente que digo, pues es que cada día te pareces más a mi madre. y a que te peleas como si fuera tu madre. ¿Ves tú? Que ahí muchas veces se Es verdad eso de- actualizan, pero es muy curioso eso porque muchas veces se actualizan relaciones familiares primeras con nuestras relaciones actuales. Claro, claro, es que eso digo, es que cada día me recuerdas más a mi madre. Y cuando digo, y estas peleas que tengo contigo son las mismas que tengo solo con vosotros dos. O sea, con el ¿Ves? resto de la gente me peleo de otra manera si me tengo que pelear, pero con ellos dos me peleo igual. Pero fíjate qué interesante. A ver, porque pelear, discutir, vaya. Sí, pero es como si uno actualizara esas relaciones Sí, familiares. sí, pero ¿por qué pasa eso? Por eso porque es muy interesante eso, porque ves tú cómo inconscientemente no hay tiempo y cómo muchas veces desplazamos afectos infantiles a las situaciones actuales. Es como si ahí tu pareja no es tu pareja, ahí es tu madre, te estás peleando como si fuera tu madre. Sí, sí, porque intentan imponerme cosas y cuando me intentan imponer cosas, claro, como solo son ellos dos los que me intentan imponer cosas, digo, uy, no, que cada día me recuerdas más a mi madre. ¿Ves? Pero es como el espejo que tú dices, ¿no? Sí, sí. Es como si uno estuviera aún apegoteado a esa situación infantil. Y separarse de eso es todo un trabajo, porque uno vuelve a caer siendo esa niña que era con su mamá en las relaciones actuales. Entonces es interesante esa cuestión que te pero decía, yo ¿no? ese tipo de discusiones no la tenía yo con Ajá. mi madre de niña, la tenía ya de adulta. Ajá. La tenía ya con 20 y pico años. O sea, Sí. estoy volviendo yo a los 20 y pico años. Oye, mira, fíjate, ¿Ves, Ros? voy Es rejuveneciendo por momentos. Bueno, pero hay que rejuvenecer de otra manera, aprendiendo a conversar, aprendiendo Sí, a claro. otras cosas, ¿no? Pero claro, muchas Hombre, yo veces es digo una manera de no discutir, pasar el pero tiempo. es conversando, o sea, Sí. en plan discusión, en Sí. plan de, pero porque tengo yo que hacer esto que tú quieres, yo no quiero hacerlo, Claro. hazlo tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. es verdad, no, yo sé hablar, sé comunicarme, vaya, hay veces que no. Y qué importante eso, Roxana, que ha dicho de imponer, ¿no? Que no hay que imponer al otro, que hay que respetar también los espacios de la otra persona y conversar tiene que ver no con imponer la afectividad, no con imponerle al otro, sino con aprender a los pactos. Esto me parece súper importante, Roxana. Las relaciones no se van a guiar por esos sentimientos ni por las pasiones del momento, se van a guiar por los pactos. Es decir, hasta aquí hemos llegado, este proyecto o esta situación la tienen que primar pues los acuerdos que lleguemos a las cosas, ¿no? Si no es una locura, si no me levanto mal y me entra un arrebato y arremeto contra el otro, ¿no? Entonces es súper importante para las relaciones amorosas y familiares concretar los pactos, si no uno sigue siendo ese niño en la familia, ¿no? Y en las relaciones también familiares, en estos encuentros en verano,
también hay que estudiar, ¿no? Porque también hay que separarse de ese lugar que uno tiene cuando ¿Qué es niño. ideología política tenía este? ¿Qué religión tenía el otro? No, ¿Con quién se había peleado el de más ay. allá? Pero ahí aprovechamos para soltar todas esas cosas, ¿no? Y claro, es interesante... No, pensarlas para no tocar esos temas, digo. Sí, no tocar esos temas, porque ahí es donde va a ser un vehículo para despertar toda esa posición familiar que tiene uno. Está el pequeño de la familia que siempre quiere salirse con la suya. Está el mayor que hace de no sé qué, ¿no? Entonces muchas veces es aprender a transformar esas posiciones que teníamos cuando eran niños, porque ahora encima la familia ha aumentado. Ya hay otras personas que vienen a enriquecer, y eso es lo importante también, ese núcleo familiar, y muchas veces no se tolera. Hay cada conflicto, cada situación, porque uno se mete en la vida del otro, porque incluso, yo voy a dar una lanza a favor también de la suegra, ¿no? Porque muchas veces... Uy, la mía es majísima. Claro, es que muchas veces se tiene como una figura que es lo peor, ¿no? No, la mía Pero, es súper dicharachera. claro, pero también hay que tener en cuenta esa parte que también... uno no puede acaparar a la pareja para sí, no es una cuestión de competencia de familia, ¿no? Sino es construir una relación con alguien que cae en la sombra también de ese lugar familiar y de competencia entre familia. Entonces, a eso habría que darle una vuelta. De hecho, yo me veo muy reflejada en mi suegra de manera de ser y de Ajá. movidas y tal. Sí. Entonces, yo la veo como si fuera yo, por eso me cae tan bien. Sí, ¿no ves? Es una figura que levanta muchas pasiones también y que tiene que ver también con la dificultad que a veces uno tiene de sumar. A mí me parece importante sumar y respetar el lugar del otro. Pues Laura, si la gente no sabe sumar ni respetar el lugar del otro, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Mira, pues me pueden llamar al 610 86 53 55 y bueno, visitar mi página web que es www.lauralopegarcia.com. Así que recordad que en verano también es necesario aprender a conversar y también a ser civilizados, que es importante la convivencia con los demás. Claro que sí. Pues Laura, que tengas buena semana. Nos vemos la semana que viene con un tema también muy importante y que también tenemos que saber negociar, que es la convivencia en comunidad. Muy bien. Vamos Así a que aprender, vamos a ver. Nos vemos el martes, Laura. Claro que sí.